Hola, muy buenas tardes. Eh, Creo que sí, que se me oye, por lo menos da señal el micro. Espero que ustedes estén bien esta tarde. Y por aquí, bueno, pues ya están empezando a subir otra vez las temperaturas. Hemos tenido un poquito de relajo con el calor, pero ya empieza a subir la temperatura. Buenas tardes, Warrior. Bienvenido. Y bueno, y he dicho, digo, pues al hilo de... durante la semana me han estado preguntando gente sobre lo del accidente de Mick Schumacher, que seguramente lo visteis todos en el Gran Premio de Mónaco, y sobre lo que ocurrió y que realmente, pues, bueno, yo lo vi normal de primera instancia. Luego después ya se han ido dando más explicaciones sobre el accidente, sobre ese desprendimiento, ¿no?, de la caja de cambios con todo el puente trasero por una parte y el coche por la otra. Perdón. El, el tema, perdón. El tema es que a la gente le sorprendió mucho que supuestamente en un accidente a una velocidad relativamente baja el coche se partiera totalmente, ¿no? O sea, lo que es el puente trasero, lo que es transmisión, suspensiones, toda el ala trasera, etcétera, pues se desprendiera y se fuera para otra parte. Así que bueno, pues vamos a dar un poquito de respuesta a ello y voy a pasar ya directamente. Aquí lo estáis viendo, ya sabéis a la imagen a la que me refiero. En los Fórmula 1 y en otros autos de competición también, sobre todo en Fórmula en monoplazas básicamente, el chasis del vehículo es totalmente independiente del motor, que a su vez hace de parte portante de toda la zona trasera del vehículo. Es decir, el motor se ancla a lo que es el chasis principal del vehículo, al monocasco, y el motor a su vez se encarga de sujetar todo el resto del vehículo, todo lo que va por detrás, es decir, caja de cambio, suspensiones, todo, o sea, básicamente todo lo que es el puente trasero y en este caso en la Fórmula 1 el ala trasera. En otros coches pues se hace de otra manera. Y bueno, particularmente pues es verdad que la gente pues en principio decía no parecía un accidente tan grave, sobre todo cuando se ve frenado con el primer impacto, que se supone que pierde algo de energía. Es verdad que es una zona bastante rápida, que Mick creo que pierde el control ya nada más salir, algo parecido a lo que le pasó a Ricciardo y algo parecido a lo que le pasó a Vettel. Pierde el control nada más salir de la chicane del puerto, de esa S rápida que se traza por encima de los 200 kilómetros por hora. Y bueno, choca contra la valla, básicamente, y ve su coche deslizando, girado, en un ángulo además bastante agudo, y ataca la Tech Pro y ocurre pues eso, que se desprende literalmente toda la parte trasera del vehículo. Repito, es algo normal, pero como he visto que la gente ya estaba muy interesada, me han estado preguntando durante la semana, he decidido pues que esta tarde la voy a dedicar un poquito a explicar muy por encima, porque no pretendo dar aquí una lección de mecánica general en en este canal ni esta tarde, pero sí un poquito por encima cómo son los tornillos y cómo son las uniones atornilladas así un poquito por encima. Y explicaros que efectivamente esto es normal, que es verdad que como se ha dicho en otros streams, empezando por David Moreno, que creo que lo estuvo comentando Keep Pushing, y también se ha explicado en otros streams, en otros directos, el diseño de los coches actuales, de estos monoplazas de Fórmula 1 de 2022, está influenciado por el accidente que tuvo Romain Grosjean con el Haas en el año 2020. El accidente, si recordáis, fue en el circuito de Shakir, en Bahrein. Impactó contra una valla con biondas por encima de los 200 km por hora. El coche se partió literalmente por la zona donde va la sujeción del motor al chasis monocasco en este caso. Y bueno, se produjo un incendio porque hubo derramamiento de combustible en el caso del Haas, y bueno, hubo una serie de peligros, ¿no? Que hasta entonces no, o se llevaba mucho tiempo sin observar un incendio de esa magnitud
en la Fórmula 1 y la verdad es que fue bastante jodido. Entonces, bueno, se decidió cambiar el diseño en los monoplazas en ese aspecto, mejorar la seguridad de los monoplazas, pues con este tipo de diseño, que parten esas uniones atornilladas bajo ciertas solicitaciones, cuando hay unas aceleraciones muy fuertes. Lo que significa que, aunque ya me estoy adelantando a la explicación que voy a dar después, lo que significa que hay unos cortantes, unas tensiones, unos esfuerzos cortantes que son muy fuertes, muy altos, de una magnitud muy alta, y por lo tanto el coche, pues esas uniones atornilladas parten y se consigue disipar mucha energía, muchísima energía. Muy buenas tardes, José. Espero que vaya bien la cosa. El tema a lo que estábamos, las uniones atornilladas. Empezando por los tornillos, pues vamos a ver, esto lo quito. Bueno, de momento voy a empezar solo por aquí, por el diagrama de... un segundito, yo creía que tenía la imagen más... Esta me la ha cogido de donde la ha salido de las narices, pero bueno. Estoy yo como Charlie, ahora. Vale. Esto es un diagrama típico del esfuerzo, tracción, deformación. Básicamente esto sería esfuerzo, estrés o tensión a la que se somete a la pieza. Y aquí abajo strain tenéis que es la deformación. Se puede medir en milímetros, se puede medir en unidades. Hombre, en el sistema anglosajón serán en pulgadas, en el sistema métrico decimal será en milímetros. Es una probeta que se ensaya, una máquina que mantiene una de las mordazas fijas y la otra mordaza va estirando la pieza, va tirando de ella hasta que se produce la rotura de la misma. Bueno, os explico un poquito. Ya digo, esta es la gráfica típica del esfuerzo del diagrama de esfuerzo, atracción y deformación. Esta primera parte, que veis que es totalmente proporcional, es decir, conforme vamos aumentando la fuerza, esto va en línea recta, por lo tanto va aumentando la deformación en la misma medida, de manera proporcional totalmente. Llegará a un punto, el cual se conoce como límite elástico, y a partir de ese punto la deformación, a partir de ese esfuerzo, o de esa magnitud de esfuerzo, la deformación empezará a crecer sin necesidad de seguir aumentando ese esfuerzo. Es la conocida como zona de fluencia, en la cual el comportamiento del material es el considerado elastoplástico. La primera zona, esta zona proporcional totalmente, se consideraría la zona puramente elástica. ¿Y por qué se llama elástica o puramente elástica? Bueno, pues porque si cesa ese esfuerzo, la pieza recupera su forma. Es decir, esta deformación volvería a ser cero si el esfuerzo cesa. Ahora, cuando llegamos al límite elástico, a esa tensión en la cual hemos llegado al límite elástico del material, a partir de ahí hay una parte de la deformación que ya no es recuperable, ya es irreversible, y esa pieza va a quedar deformada. Esa zona, ya digo, esta pequeña zona de aquí, antes de llegar a la zona de endurecimiento por aumento del esfuerzo, se llama zona de fluencia. No confundir con influencia, que no sé dónde vi en Google un gráfico que me hizo mucha gracia por lo de la zona de influencia. Digo, no, el acero no tiene influencia, el acero fluye, pero no influye. Buenas tardes, Betty, bienvenida. El tema es ese, ya digo, esta es la zona de fluencia. Y en esa zona, repito, el esfuerzo, ya no tenemos que aumentar esa tensión, o aumentamos muy poquito la tensión y vemos que la deformación de repente pues aumenta de una manera desproporcionada en este caso. Una vez que... Buenas tardes, Guatarrocker. Una vez que hemos llegado a un punto de deformación X, el que sea, depende muy mucho del tipo de acero, ¿no?, que estemos, o del tipo de metal, porque esto se puede hacer también con otros metales y con otros, también se hace con fibra de carbono, se hace con otros materiales. Lo que pasa es que la gráfica cambiaría mucho si utilizamos, por ejemplo, materiales composite o utilizamos materiales cerámicos. En el caso de los metales y sobre todo del acero, ya digo que está el típico diagrama. Una vez que hemos llegado, ya digo, a esa deformación plástica mayor,
Lo que está ocurriendo con esa pieza es que de repente las fuerzas de cohesión intermoleculares empiezan a hacer su trabajo. Y aunque nosotros seguimos aumentando el esfuerzo, pero para obtener mayor deformación tenemos que hacer un aumento muy, digamos, muy significativo de ese esfuerzo, que es esta zona de aquí, que se llama, aquí veis en el gráfico, strain hardening, que básicamente es endurecimiento por esfuerzo, por deformación, perdón. Conforme se va la pieza estirando y deformando, se va endureciendo, es decir, la pieza va ofreciendo cada vez más resistencia a ese estiramiento, hasta llegar a un punto. Ese punto se llama tensión última o ultimate strength, que no es la tensión de rotura, ojo, porque aquí ocurre una cosa. Normalmente con el acero, las roturas pueden ser podría ser una rotura frágil, a veces ocurre, pero lo normal es que en el diagrama, en un ensayo de tracción, de formación, a partir de la tensión última, la pieza no está rota, pero ya se ha formado una zona de estricción, que es básicamente una zona en la que se ha reducido mucho el diámetro de esa probeta, por la deformación y por ese estiramiento. Entonces hay un problema. Esa tensión última lo que te está indicando es que se puede considerar a nivel ingeniería, a nivel mecánica, que esa pieza está rota. Pero físicamente tú no ves que esté rota, tú simplemente ves que está deformada, pero la pieza sigue estando unida. ¿Cuándo se rompe? Pues cuando llegamos a la tensión de fractura. Y la tensión de fractura hay una cosa muy curiosa, y es que es menor, significativamente menor que la tensión última, porque la tensión de fractura realmente ocurre cuando la pieza en la zona de estricción ya tiene mucho menos espesor del que tenía cuando llegó a la tensión última. Básicamente ya digo que a partir de la tensión última esa pieza se puede considerar totalmente inservible y rota. También está hasta dónde estás dispuesto a considerar deformaciones plásticas, porque las deformaciones plásticas hacen cambiar la geometría de la pieza y hacen que esa pieza ya no actúe de la misma manera. En mecanismos, por ejemplo, esto sería totalmente impensable, y en estructuras que quieras que sean totalmente rígidas también. Tendrías que trabajar con lo que se conoce como el límite elástico, y como el límite elástico del material es muy difícil de calcular, normalmente se considera una aproximación del 0,2%. Así que se hace el ensayo del material, se concluye que el límite elástico más o menos está por aquí, se reduce un 0,2% y se considera ese esfuerzo el límite elástico del material. Es posible que el material aguante un poquito más todavía sin deformarse, sin que la deformación sea permanente, pero el hecho es que es más seguro, ¿no?, para el proyectista trabajar con ese límite elástico. Hay veces que sí, que interesa jugar con la deformación. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, en piezas forjadas. Cuando se trabaja con forja, las piezas forjadas básicamente se endurecen por deformación. Y además ocurre muchas veces que se hacen iba a decir que se hace, ya sabéis, bueno, antiguamente con a martillazos, tal y cual. Bueno, hoy día se hace con medias estampas, se hace en un proceso industrial bastante más automatizado en ese sentido. Y repito, se deforma esa pieza, esa chapa de acero o lo que sea, y se consigue la pieza ya forjada, que normalmente una pieza forjada suele tener una resistencia última bastante mayor que una pieza que no está forjada, que una pieza de fundición. Pero bueno, eso ya sería otro tema a tratar, habría que hablar, ya eso sería para tratar toda una tarde sobre metalurgia del acero, y no es lo que yo pretendo hoy. Lo único que quería era que supierais que realmente, por ejemplo, en tornillería se trabaja en este rango, es decir, se trabaja hasta el límite elástico del material. Luego, de todas maneras, también se tienen en cuenta esas tensiones últimas. ¿Cuándo se tienen en cuenta esas tensiones últimas? Cuando hay que calcular impactos. En el caso, por ejemplo, del coche de Mick Schumacher que os he enseñado antes, ahí sí se tienen en cuenta esas deformaciones elastoplásticas y sí se tienen en cuenta la tensión última de rotura para los cálculos de esas uniones atornilladas y para saber cuándo realmente se van a desprender esos tornillos, qué tipo de impacto, ¿no? Y qué magnitud o qué fuerza de impacto
podría soportar ese tornillo. Dice José, imagino que estos límites serán la razón por la que se exige cambiar algunos tornillos importantes de los motores al soltarlos después de haber sido apretado al par recomendado. Ejemplo, tornillo de culata. Sí, bueno, es que ese es otro tema. A ver, hay un tema porque los tornillos, las uniones atornilladas tienen un problema y es que generalmente generan fricción, generan rozamiento. Ese rozamiento puede hacer que el tornillo no esté ejerciendo toda la fuerza que puede ejercer. Y entonces depende del tipo de unión que se haga, depende ese rozamiento, depende lo bien o lo mal que va a trabajar ese tornillo. Otro problema que hay también son las deformaciones plásticas a las que se puede someter las diferentes piezas que van a ser unidas mediante ese tornillo. Imaginemos unas piezas de aluminio que hemos decidido unirlas con tornillería y resulta que esos tornillos son muy fuertes. Entonces, pues yo puedo ejercer un par de aprietes a esos tornillos enormes y no se van a partir, pero va a deformarme esas piezas de aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es un material bastante más blando que el acero. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una unión atornillada. Y por supuesto, y como siempre, esta primera zona de la zona de deformación elástica, que es con la que vas a trabajar realmente. Excepto tener en cuenta esa tensión última por el caso de impactos, en el caso de vehículos, de tornillos de vehículos y demás que sujetan piezas estructurales, pues hay que tenerlo muy en cuenta, esa tensión última de rotura, y utilizar tornillos que sean capaces de aguantar impactos grandes para proteger a los ocupantes del vehículo. Vamos a ver ahora porque vale, la denominación de los tornillos que os iba a enseñar. Bueno, aquí veis valores nominales del límite elástico y de la resistencia a tracción última. Eso que os he comentado antes, ese esfuerzo último y el límite elástico. El límite elástico, ya os digo y os adelanto que aquí en esta gráfica, ahora ya explico en esta tabla un poquito cómo va. Según los tipos de tornillos, estos son los típicos tornillos de métrica. Os voy a hablar del sistema métrico decimal, que es que conozco. Hay también denominaciones SAE, pero esas las desconozco un poco. Del sistema métrico decimal, pues los más habituales son el 4.6, el 4.8, el 5.6, el 5.8, como veis aquí, el 6.8, el 8.8 y el 10.9. ¿Qué significan esos números? Eso los podéis ver en un tornillo de métrica, en la cabeza del tornillo. Tanto si es cabeza Allen como si es hexagonal u otro tipo de tornillo de métrica, vais a ver que tienen unos numeritos. Esos numeritos, cuando veis que pone 4.6, 4.6, 4.8, eso se lee 4.6, 4.8, 5.6, 8.8, 10.9. ¿Qué significa? Bueno, la primera cifra, si es un porcentaje, la primera cifra sería un valor nominal de ese límite último de rotura, de esa tracción última de rotura. Ese que os he enseñado antes, ese límite máximo con el que tienes que trabajar. Se multiplica ese número por 100 y se obtiene newton por milímetro cuadrado, como veis ahí. Y bueno, pues el 4.6 tendría 400 newton de límite. Esto es muy fácil de calcular. El 4.8 también tendría 400 newton de límite. El 5.6 tendría 500, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos subiendo. Conforme subimos de numeración, pues sube esa cifra. La otra cifra, ¿qué significa? Bueno, la otra cifra es el porcentaje por el que hay que multiplicar esa tensión última, esa tracción última, para obtener el límite elástico de ese tornillo. Es decir, ese límite elástico en el que tenemos que trabajar siempre, o en el que tenemos que procurar trabajar siempre. Es decir, en el caso del 4.6, pues tendríamos 400 newton por milímetro cuadrado de tensión última. Si eso lo multiplico por 60%, que es lo que me está diciendo ese 6, me salen 240 newton por milímetro cuadrado. Bueno, pues esa es la tensión, el límite elástico de mi material. Es decir, siempre y cuando ese tornillo esté trabajando con tracciones, es decir, que al tornillo le esté sometiendo a un esfuerzo de tracción menor a esos 240 newton por milímetro cuadrado, puedo garantizar que esa unión atornillada va a permanecer inamovible siempre y cuando los esfuerzos sean a tracción. Ojo, porque luego está el cortante que viene a fastidiarnos la historia, pero de momento vamos a centrarnos solo en el esfuerzo de tracción.
Ya digo, si yo tengo yo tengo un tornillo de 240 newton por milímetro cuadrado de límite elástico, quiere decirse que mi tornillo puede soportar hasta esos 240 newton por milímetro cuadrado de fuerza. Dependiendo de, aquí ya dependerá, porque esto es digamos que esto es el límite elástico con el que trabajo. Pero claro, el tornillo luego después tiene sus diámetros, etcétera, etcétera. Pero bueno, realmente puedes desentenderte de esas cifras porque sabes que estás trabajando con esto. Ya depende de ti como proyectista utilizar todo ese límite elástico, que no sería contraproducente, o multiplicarlo por un coeficiente de seguridad, por 1,2, 1,25, depende del tipo de solicitación que se le realice. Normalmente, se divide, he dicho multiplicar, y se divide por un coeficiente de seguridad. Habitualmente, ya digo, suelen ser 1,2, 1,25. Es raro encontrar, exceptuando en aplicaciones donde sí puede haber peligro para la vida humana, en el sentido de, pues, por ejemplo, en ascensores. Los cables de los ascensores sí utilizan coeficientes de seguridad por encima de 2 y de 4. Pero lo que es tornillería en general, para muchas aplicaciones, no hace falta subir por encima de 1,25. Y en Fórmula 1 y en competiciones automovilísticas se ajusta todo a 1,2 o incluso cifras menores para intentar aprovechar al máximo el material. Como veis, bueno, pues hacemos la cuenta ahora con el 4.8. El 4.8 vuelve a tener el mismo límite último, son 400 Newton por milímetro cuadrado, el material es el mismo. Pero ahora resulta que ese tornillo ese acero tiene un límite elástico superior. ¿Eso qué significa? Pues que es un acero que tiene seguramente un mayor contenido en carbono o tiene un mayor contenido en aleación. Entonces ese acero me va a dar un límite elástico un poquito por encima. ¿Por qué? Porque va a ser el 80%. Por eso se llama 4.8. 5.6 pues volveríamos a hacer la misma cuenta. El 60% de 500. 5.8 el 80% de 500. Y así sucesivamente. El 10.9, pues el 10, si multiplicamos por 100, obtenemos 1000 newton por milímetro cuadrado, que sería la tensión ya de rotura, aunque el tornillo no se haya fracturado, pero ya directamente se ha formado la grieta, se ha formado la zona de estricción y el tornillo ya no sirve, ya partirá con un esfuerzo menor de esos 1000 newton por milímetro cuadrado. Y tenemos el 9, que sería el 90%, el 90% de 1000, pues ya sabemos, 900, así que es fácil calcular. Ese tipo de tornillo, el 10.9, el 8.8, suelen ser tornillos con un límite, son tornillos con un límite elástico muy alto y luego tienen una zona elastoplástica y una zona plástica muy corta. Es decir, es un tornillo que va a deformar muy poquito antes de romper. Sin embargo, este tipo de tornillos más comunes, el 5.6, el 5.8 o el 6.8, son tornillos que están más cercanos entre sí, sobre todo los 6. Y el tema es que van a deformar más. Son tornillos que tienen menos resistencia, pero van a deformarse más antes de partir. Así que ya depende del tipo de solicitación mecánica que tengas que hacer, del tipo de proyecto, etcétera, pues elegirás uno u otro. En función de en función de eso. Estaba leyendo a Guatarro, que es el que me estaba riendo porque es Rodinger. Sí, el señor que tenía, sí, el gato vivo o muerto, el gato de Rodinger. A ver, yo sé que lo han dicho, lo estuvieron diciendo por streaming, por directo, lo de los tornillos de Rodinger, ¿no? Que no rompen en los crash tests de la FIA, pero sí rompen a otras solicitaciones. Bueno, a ver, eso está muy bien decirlo como broma y como chance, pero realmente no es así. Los tornillos se calculan muy bien. Ahora después os enseñaré un poquito unos diagramas utilizando cálculo por elemento finito de uniones atornilladas. Y luego además también se hacen ensayos físicos con esos tornillos para comprobar que efectivamente funciona todo como debe. Así que bueno, el señor Schrödinger, pues ya... si quiere tener tornillos, pues sí, habrá un tornillo que parta o no ha partido el tornillo, claro, pero hasta que lo mire. Pero bueno, eso a nosotros no nos sirve de mucho. Así que, bueno, aquí lo que os estoy enseñando ahora es aquí ya sí tenemos en cuenta el diámetro del tornillo y la calidad del mismo. Ese 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, ¿no? El 10.9 y el 8.8 son considerados tornillos de muy alta aleación.
Normalmente son tornillos para aplicaciones muy exigentes. En Fórmula 1, de hecho, los tornillos que sujetan el motor al chasis y los tornillos que sujetan la caja de cambio y todo el puente trasero, suspensiones a lo que es el chasis o a lo que es el motor o a lo que es la caja de cambio, en el caso del eje trasero, suelen ser tornillos mínimos de 8.8 e incluso los 10.9 son usados porque son tornillos que dan una calidad superior y un trabajo mayor, ¿no? Son capaces de soportar esfuerzos mayores, esfuerzos muy mayores, por cierto. De nuevo repito, estos son las cifras más comunes, ¿no? Y los diámetros más comunes: 12, 16, 20, 22, 24, 27, métrica. Estos son las métricas: métrica 12, métrica 16, métrica 20, etcétera. A sub S, en milímetros cuadrados, que está medido, es el área útil. ¿Por qué se habla de, o área realmente que trabaja tracción? ¿Por qué se habla de área que trabaja tracción? Bueno, como sabéis, un tornillo es un cilindro el cual está dentado, ¿no? Tiene una serie de digamos, como una hélice, ¿no? Que es precisamente la que hace que ese tornillo pueda roscar en una tuerca o en un alojamiento específico con su rosca para que el tornillo pueda hacer su fuerza. El tema es que todo ese área, es decir, todo, incluyendo los dientes del tornillo, no son el área que trabaja tracción. El área que trabaja tracción realmente es un área determinada dentro de ese tornillo. Entonces, por eso, para un diámetro de 12 sale un área de 84,3 milímetros cuadrados. Si calculáis el área total de ese tornillo, saldrá un poquito mayor de eso. ¿Por qué? Porque, repito, solo hay una parte del tornillo que realmente está trabajando a tracción. Hay otras fibras de ese tornillo que no están recibiendo ese esfuerzo. Entonces por eso se considera esta cifra. Hay que tenerlas muy en cuenta en los cálculos. Y ahora pues volvemos a los grados. El 4,6, pues estas cifras que estáis viendo aquí ya sí son kilonewton. Es decir, la fuerza real que yo estoy ejerciendo sobre ese tornillo. Ese tornillo de diámetro 12, en la probeta, ensayo, porque estos son ensayos que están, iba a decir legalizados, no, están normalizados es la palabra. Pues tendríamos 24,28 kilonewton. ¿Eso qué significa? Pues que son 24.280 newton. Y tú dices, ¿y eso qué fuerza es? Porque yo es que los newtons no me entero muy bien. Bueno, si dividimos por 10, esto me llega ahora un matemático y me dice, ¡qué barbaridad! O un físico. Bueno, en ingeniería se puede hacer. Si dividimos por 10 nos saldrían los kilos de fuerza. 2.428 kilos de fuerza que sería capaz de aguantar ese tornillo. Atracción, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Si vamos subiendo en la solicitación, pues ya veis, si vamos subiendo en diámetro 16, ya vemos los límites últimos de esfuerzo que son capaces de soportar. Eso sería, teniendo esto de aquí, estos esfuerzos de los que estoy hablando no son los límites elásticos. Es decir, el tornillo ya habría sufrido esa deformación elastoplástica y ya estaría en la zona plástica. Estaremos trabajando en esa zona de endurecimiento por deformación, que es por eso por lo que el tornillo, su tensión última, pues serían esos 2.428 kilogramos de fuerza. En el caso del 10.9, pues ya vemos que aguantan muchísimo más. Estamos ya llegando a cifras de 6 toneladas de fuerza, que es una auténtica barbaridad. Así sucesivamente, ¿no? Vamos trabajando. Repito, esas son las tensiones últimas, es decir, la que ya el tornillo, ya a partir de ahí ya el tornillo está roto, básicamente. Pero claro, tú me dirás, hostia, pues aguanta muy bien un tornillo, aguanta muchísima fuerza, pero eso no puede ser. Bueno, es que hay otro tipo de solicitación, que es la solicitación que no es atracción. ¿Cuál es la otra solicitación? Pues acortante. ¿Qué es un cortante? Pues, por ejemplo, lo que tú realizas con las tijeras cuando cortas aunque suena perogrullo, cuando cortas con tus tijeras un papel. Porque lo que estás realizando realmente son esfuerzos cortantes, esfuerzos también que se llaman de cizalladura, es decir, sería una cosa así, este tipo de esfuerzo. Este tipo de esfuerzo a los materiales, sobre todo materiales metálicos, fibrosos, etcétera, tienen una resistencia a ese tipo de esfuerzo significativamente menor a la resistencia que tienen a tracción. ¿Por qué? Porque, los materiales y las piezas cuando se fabrican o cuando se realizan, las fibras se colocan en una geometría determinada y en una dirección determinada. Todos esos, en el caso del acero, pues todos esos gránulos, todas esas fibras, una vez que has fabricado la pieza, tienen una dirección y un sentido determinado.
el esfuerzo de tracción normalmente se produce o se trata de que se produzca en el mismo eje en el que están en la misma dirección de las fibras, pero el esfuerzo cortante va a ser perpendicular a esa dirección y normalmente las fibras tienen mucha menos resistencia en esa dirección perpendicular que en la dirección axial o nominal, en la dirección axial. Entonces, bueno, pues como veis aquí los esfuerzos bajan bastante con respecto a aquí. Tenéis los mismos grados, tenemos los diámetros, pero veis que ya las solicitaciones a cortantes son algo menores. Teníamos casi 2.500 kilos, si no recuerdo mal, en el diámetro 12, en el 4.6, aquí tenemos 2.171. Estos son kilonewton, repito, de fuerza. Así sucesivamente hasta llegar a lo máximo, que sería el 10.9 con un diámetro de 27 milímetros. Aquí también tendríamos que tener en cuenta que el diámetro no es el 27 milímetros, sino que realmente el área o la superficie que soporta ese cortante va a ser algo menor y eso también nos reduce el esfuerzo. Estamos reduciendo bastante esa capacidad de soportar el esfuerzo del tornillo en el cortante con respecto a la tracción. Guatarroque, un chascarrillo, me perdono usted, ¿verdad? Sí, hombre, aquí estáis todos, pero hombre, pues si no pudiéramos tener chascarrillo encima, madre mía, ¿cómo sería entonces la vida, macho? Bueno, el caso, os quería enseñar antes de enseñaros lo del tornillo, pues una caja de cambios desmontada. Aquí la tenéis, una caja de cambios típica de un Fórmula 1 con los anclajes de la suspensión directamente a la caja de cambios. Estos alojamientos que estáis viendo en la parte frontal, todo lo que es la sección de la caja de cambios, son realmente donde van los tornillos o por donde se introducen los tornillos, los cuales unirán la caja de cambios al motor. El motor se encargará de soportar todo este conglomerado. A veces también hay equipos y se hace que parte de la suspensión trasera sea soportada directamente hacia el motor. Parte de esos brazos de suspensión o incluso el tirante vaya directamente al motor y no a la caja de cambio. Ya depende del diseño aerodinámico, depende de los esfuerzos que se soliciten, etcétera, y de lo que tengan en cuenta los proyectistas del mismo vehículo. Y por último, lo que os quería enseñar, los esfuerzos en los tornillos. Bueno, pues aquí tenéis diferentes tipos de rotura. Esto es a lo que yo me refería cuando hablaba de estricción. Este tornillo, aunque no se parece, o por lo menos por la imagen, no ha llegado a romperse del todo, pero este tornillo ya está prácticamente inservible. Esa deformación y esa zona de estricción ya ha llegado a su tensión última y ese tornillo ya ha cedido. Y como veis, esas zonas que están pintadas en azul y conforme el color va subiendo, es los esfuerzos que va soportando el tornillo por cada sección. En los programas de cálculo de elementos finitos te lo va dando dependiendo de cuánto quieras reducir cada elemento, necesitarás esta misma potencia de cálculo del ordenador, pero a cambio te dará una aproximación muchísimo mayor a lo que en realidad luego ocurra cuando hagas el ensayo real de ese tornillo. Aquí veis una rotura típica cortante en la parte derecha. En la parte izquierda arriba, en lo que estáis viendo, una rotura típica tracción. La de la derecha, una rotura típica cortante con un sesgo a 45 grados en la zona donde termina por partir. Normalmente a cortante se forma una grieta que va avanzando a través de la sección. Todo esto lo estoy explicando muy pausadamente, pero todo esto ocurre en un instante de tiempo. Esa grieta va reduciendo esa sección útil de la pieza, en este caso del tornillo, y la última, ya cuando el tornillo ya no tiene sección para poder soportar ese esfuerzo, pues parte. Pero al partir, como es un esfuerzo acortante, se nota muchísimo ese que ha sido un esfuerzo acortante y no un esfuerzo de tracción, porque el tornillo y la pieza que sea de acero tendrá un sesgo a 45 grados. O sea, esa grieta última veréis que tiene con respecto a la perpendicular a la pieza, veréis que forma un ángulo de 45 grados esa grieta. Entonces es muy fácil saber que una pieza ha partido a cortante por esa forma de esa rotura última. Es muy característica y no se da en otro tipo de esfuerzo.
Seguramente si pudiéramos ver los tornillos del coche de Mick Schumacher, tendrían ese típico sesgo a 45 grados, lo mismo. Por lo que veo se puede concluir que Steiner no gana para tornillos. Pues la verdad es que no, porque el pobre, madre mía, Mick Schumacher lleva ya una de accidentes del pobre que para él se queda. Veremos a ver lo que pasa de aquí a un tiempo, pero no sé. Como tuvieran que reducírselo del sueldo al pobre Mick, me parece a mí que no iba a ganar para disgusto. Pero bueno. El tema, bueno, pues veis aquí otro tipo también de rotura. Veis también los diferentes esfuerzos a los que ha sido sometido y veis cómo hay secciones que prácticamente se podría decir que no trabajan. Son secciones que no hacen apenas esfuerzo en la pieza. Y otras secciones que sí, que efectivamente están trabajando y bastante. Este de aquí abajo a la izquierda vuelve a ser una rotura por tracción, muy típica, ya digo, se forma, además son muy típicas porque y muy fáciles también de observar, porque la pieza tiene una zona de estricción muy característica en la que se reduce mucho el diámetro de la misma, pero la rotura, la grieta luego es prácticamente perpendicular a lo que es el eje longitudinal de la pieza. Y en la derecha pues volvemos a ver una rotura. En este caso también pues ya vemos que la zona que más ha trabajado ha sido precisamente la zona de la rotura. Y el resto de la pieza, bueno, pues ya hemos visto que ha trabajado muy poquito de la unión. Y por lo tanto habría que replantearse esa unión seguramente, ese diseño, para que el resto de la pieza ayude al conjunto, ¿no? A mantenerse más sólidamente unido y que no ocurran este tipo de cosas. Los programas de cálculo de elementos finitos se suelen usar precisamente para eso, para mejorar el diseño de un diseño base que tú tengas si quieres mejorarlo. Sobre todo porque puedes reducir masa de la zona donde no la necesitas y puedes saber realmente dónde tienes que poner la masa o esa sección de la pieza que necesitas realmente para poder resistir ese esfuerzo último. O simplemente para comprobar que tus cálculos estaban correctos y que en este caso los tornillos pues ceden con ese esfuerzo último que tú calculaste o con ese límite elástico que tú calculaste y que efectivamente estaba correcto y por lo tanto puede valer el diseño perfectamente. Ya digo que son herramientas muy útiles, no dejan de ser herramientas. Al final el proyectista es el que tiene la voz cantante en el sentido de escoger el tornillo que se necesite. Y bueno, y esto es un poco lo que quería explicaros porque quería que vierais que las uniones atornilladas no son las uniones de Rödinger ni nada parecido, sino que todo esto lleva un cálculo muy pormenorizado y sobre todo en la Fórmula 1 para lo que es sujetar la caja de cambio transmisión, ¿no? O lo que sería al motor y el motor al chasis del vehículo. Teniendo en cuenta además que estamos uniendo piezas metálicas con piezas de panel de composite, de fibra de carbono, las cuales hay que maquinar, hay que taladrar, hay que roscar, etcétera. Es decir, todo lleva un proceso muy minucioso en el cual se piensa todo muy mucho y bueno, todo lo que sea mejora de seguridad, pues bienvenido sea. Y si la FIA ahora ha decidido cambiar también los crash test y los equipos han tenido que cambiar ese diseño estructural de los vehículos, pues bienvenido sea. Aunque la gente se asuste en un principio porque el coche se haya partido por la mitad, pero no, en ese caso no había peligro. Son de Hulk. Sí. Realmente es que un tornillo puede llegar a soportar no tanto como una soldadura bien hecha, pero un tornillo puede llegar a soportar muchísima carga, mucha más de la que la gente piensa. Un tornillo de buena calidad puede llegar a soportar cortantes. Bueno, ya os lo habéis visto ahí en la tabla que os he enseñado antes, la cantidad de fuerza que es capaz de soportar un tornillo a cortante. Y realmente por eso son también tan usados los tornillos, sobre todo en mecánica, en cuanto a automovilismo deportivo, en competición tanto de motos o coches cojos como lo llaman, como o en aeronáutica. O los tornillos las uniones atornilladas son muy fiables, realmente bien calculadas. Pero también es cierto, y eso sí lo tengo que decir, la soldadura tiene aún mayor resistencia, sobre todo esas tensiones últimas y sobre todo a cortante,
que la tornillería. Pero la tornillería es un buen sistema de unión, y además son uniones desmontables, entonces tiene esa ventaja frente a la soldadura. La soldadura no es una unión desmontable. ¿Y por qué no se aplicaba en F1 antes de 2020? Bueno, pues básicamente porque la ingeniería también va aprendiendo un poco del prueba y error, ¿no? Y va aprendiendo también de ese conocimiento que va adquiriendo conforme suceden cosas. Seguramente la primera vez que se colocó un antivuelco en los coches de competición, pues llamaría mucho la atención. ¿Y por qué no se hizo antes? Bueno, pues porque en aquella época es que, claro, la seguridad habría que pensarlo un poquito, que los criterios de seguridad no son los de hoy día. Pero es verdad que un accidente como el de Grosjean no se contemplaba en ninguno de las simulaciones ni en el pensamiento de nadie. Entonces, que viniera el accidente de Grosjean a espabilarnos a todos, pues eso también tiene mucho que ver. Así que bueno, en ese caso, pues ya ha ocurrido, se analiza lo que ha pasado con el coche, se analiza qué ha pasado con esa unión atornillada y se mejora. O sea, a partir de ahí se inicia un proceso de mejora y bueno, pues al final muchos de los avances que se consiguen en competición y en la calle y demás es porque han ocurrido anteriormente accidentes que han hecho pensar y replantearse ciertos diseños y ciertas condiciones, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar mejorar esto. Así que bueno, que es también peliagudo a lo mejor, ¿no? El hecho de que tengas que esperar a que ocurra algo grave para que se pongan las pilas. Bueno, es que hay veces que no realmente no lo piensas, no se te pasa por la imaginación, no se te ocurre ese caso en el cual todo sea un desastre, ¿no? Entonces, bueno, hasta que ocurre y pasa, pues te confías, o podríamos decirlo así. Sí, tú lo estabas diciendo por lo que estoy leyendo luego después, no habían contemplado ese escenario, realmente no tenían en cuenta. De hecho, fíjate cómo han cambiado también el diseño cómo van cambiando el diseño de los circuitos en función de ese tipo de accidentes que ocurren. ¿Quién se iba a esperar que Grosjean iba a perder el control en una zona relativamente sencilla, en una recta? Claro, pues es verdad que luego lo piensas y dices, ¿cómo podía estar esa bionda tan cerca de la pista o relativamente tan cerca? Pero es que a nadie se le ocurre, todo el mundo piensa en qué, pues que en las fuerzas tangenciales serán mucho más grandes cuando estés trazando una curva y será donde quiera sacarte, esa inercia quiera sacarte el vehículo de pista. Entonces, ¿dónde tengo que poner las mejores protecciones? Pues normalmente se ponen en las curvas. En las rectas pues no se te pasa por la cabeza, pero bueno, está bien al final y sobre todo que gracias a Dios Grosjean no sufrió más allá de quemaduras significativas, pero bueno, su vida no corrió peligro a última hora y al final pues eso es lo más importante y con lo que te tienes que quedar realmente. Así que bueno, espero que haya quedado un poquito más claro también cómo funciona así por encima, ¿no? Porque tampoco es que me haya metido en mucho berenjenal, pero para que sepáis un poquito qué es un tornillo, cómo funciona y cómo se calcula, y que no todo es casualidad en Fórmula 1. Y ya pues hablando de todo un poco, esta es la imagen que os enseñaba al principio del coche de Mick. También deciros, por ejemplo, que todos los panelados de fibra de carbono que van por encima del motor y a los laterales, en pontones, etcétera, suelen ser bastante finos porque son panelados que no se consideran estructurales. Realmente lo que protege al piloto sobre todo es el cockpit, es la zona, los tubos de absorción de energía que se han colocado ahora recientemente en los pontones, en los laterales. Hace unos años que se llevan colocando esos tubos y que ahora además la FIA ha exigido que sean dos, que tienen que estar a X altura, etcétera, etcétera. Todo el chasis monocasco del vehículo, que es muy resistente a impactos, muchísimo, y sobre todo a intrusiones, que es lo más importante. Y luego, bueno, pues hay otras zonas de fibra de carbono, etcétera, que hay otras zonas de fibra de carbono, etcétera, pues que no necesitas eso. Entonces, para reducir peso, pues se utilizan esos panelados más finos. Lo digo porque ya me han preguntado también que como un panelado mucho más fino, con una especie de núcleo blanco, que es en este caso es un foam, que une unas láminas muy finas de fibra de carbono,
junto a otras láminas muy finas, y para darle cierta consistencia a esa pieza, para que no sea una pieza muy... dependiendo, ¿no?, del tipo, porque por ejemplo lo que es los cubrepontones y lo que es la tapa de motor suelen ser piezas bastante todavía más finas, y son piezas que las ves que tú piensas y dices, pero cómo se puede romper esto? Pero bueno. Muy buenas tardes, Winfield. Pues muchísimas gracias por ese seguimiento, y la verdad es que sí, yo también me alegro de que estés por aquí, por el canal. Muchísimas gracias por el seguimiento, Winfield. Me alegra leer de ti, porque hacía tiempo que no te leía. Bueno, pues lo que estaba comentando. Entonces normalmente pues se ven, es muy escandaloso, ¿no? Se ven muchas piezas, la gente pregunta, cuando se le rompió a Fernando Alonso también, esa parte de, wow, ¿cómo se puede romper eso? Bueno, pues porque esas piezas normalmente se diseñan para que pesen lo mínimo posible, porque en realidad no son estructurales, no te interesan, ¿no?, en ese aspecto estructural propiamente dicho, y sí, pues para cubrir un poco esa zona, eh, y ya está. Realmente es para eso. Sí, sí es cierto, Winfield. Están diseñados, bueno, además de hecho a lo que llevo hablando ahora esta tarde, desde que empecé el directo, desde el accidente de Grosjean, propiamente dicho. Además se han reforzado esas medidas de seguridad. Ya estaba diseñado antes, pero ahora se ha reforzado todavía más. Es un poco esa explicación lo que he estado dando, por resumírtelo un poco. Esos tornillos están diseñados para que en caso de una solicitación acortante, en este caso, que es lo que ocurrió, muy alta, estamos hablando de unas aceleraciones G enormes, pueden ocurrir, porque no tiene... La aceleración G, esa es otra cosa que la gente piensa que depende de la velocidad del vehículo, y relativamente sí, pero depende sobre todo y ante todo de la propia aceleración que sufra el vehículo. Me explico, no es lo mismo que choques contra una barrera rígida que choques contra una barrera deformable, como tampoco es lo mismo que choques contra un muro de hormigón o que choques con una Safer, siendo la Safer también rígida. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en el cálculo de fuerza G, ese tipo de impacto. Y en el caso de Mick, bueno, pues se juntó, la velocidad no era muy elevada, pero sí se juntaron varios factores, y uno de ellos fue que precisamente dio con el lateral en una zona bastante delicada, y bueno, el sistema está preparado precisamente para eso, para partirse y para disipar toda la energía posible. En cuanto tú consigues que se separen las piezas, pues digamos que el piloto va en una zona que ha perdido masa, y por lo tanto la inercia ha bajado. Como la inercia ha bajado, bueno, pues el impacto siguiente o subsiguiente pues puedes reducirlo bastante. Sí, básicamente sí, la mosca y la bala. Eso era un ejemplo que nos ponían a nosotros en física mecánica, que te decían que qué preferías, si parar una pelota de tenis a 40 km por hora con la mano, o tratar de parar una pelota de tenis a 40 km por hora con la mano, o una mosca a esos mismos 40 km por hora con la mano, o una bala, aunque vaya solo a 40 km por hora. Y eso es también por culpa del momento cinético, que como ya expliqué en GPcast, es una magnitud física que se utiliza sobre todo para calcular en impactos hacia dónde van los diferentes elementos, los diferentes sistemas que han impactado entre sí. En el caso del momento cinético, o del ímpetu, que también se llama, estamos hablando de que es masa por velocidad, simple y llanamente. Entonces, a mayor masa, mayores problemas puedes tener si tu vehículo... Esto es, por ejemplo, también por lo que cuando un vehículo turismo choca contra un camión, pues aunque el camión tenga menor energía cinética en ese momento y el vehículo vaya a mayor velocidad, el vehículo tiene mucha menor masa que la del camión. Entonces el ímpetu en este caso es muy favorable al camión. Por lo tanto, la peor parte o la mayor parte de la energía va a ser trasladada al turismo, y no al revés, del turismo al camión. Es por eso que a los camiones se les obliga actualmente a tener esas zonas de impacto para poder absorber la energía, se les obliga a tener la zona trasera, zonas laterales, etcétera, para intentar que los coches no se introduzcan debajo por culpa precisamente de ese ímpetu o de ese momento cinético. Muy buenas, Isma. Muy buenas, bienvenido. Y muy buenas a los dos, Isma. Y nada, pues ya digo, sobre las explicaciones de los tornillos no tengo ya mucho más que comentar. Simplemente quería que vierais que
que todo tiene un porqué y que todo tiene unos cálculos. Y bueno, ahora os quería enseñar también algunas cositas que han ido saliendo ahora. Esto, por ejemplo, de Red Bull. Quiero que veáis todo lo que es el empaquetamiento interior, para que veáis que no todo... que las formas las formas exteriores suelen condicionar mucho toda la empaquetadura interior, ¿no? Y que suele ser un verdadero quebradero de cabeza meter todo esto: radiadores, circuitos hidráulicos, circuitos neumáticos, elementos y sistemas diferentes como puede ser el motor, toda la admisión, electrónica, etcétera. Pues compactarlo todo para que la aerodinámica funcione correctamente es un bendito quebradero de cabeza y un verdadero dolor de cabeza para el proyectista. Pero bueno, es para que veáis realmente cómo está de compactado. Toda esta zona de aquí, como veis, el radiador, que están fabricados en aluminio. No sé si la FIA obliga al uso del aluminio, creo que sí, pero no me hagáis mucho caso, ahí estoy hablando de memoria. Y la mayoría de soportes de elementos que se utilizan alrededor para colocar ese radiador para que no se mueva, etcétera, pues suelen ser en fibra de carbono. Siempre que los equipos pueden usar fibra de carbono, lo van a usar porque pesa muchísimo menos. Y sobre todo este año, que el peso está siendo un problema bastante recurrente. Así que bueno, en realidad ya digo que los equipos pues tratan de empaquetarlo todo lo más posible. Equipos como Red Bull, pues ya estáis viendo, la empaquetadura es como la de, bueno, o como la de Mercedes, ¿no? Que es incluso mayor. Es impresionante el trabajo que hacen esta gente. Aquí veis, por ejemplo, el equipo Mercedes concretamente, veis dónde está situado los radiadores, veis como toda esta zona de aquí se le coloca una... digamos como cubrir, ¿no? La zona, por razones seguramente de aislamiento térmico o ese tipo de consideraciones que tenga el equipo. Esta zona de aquí, esto de aquí que veis, es la admisión digamos que es para la admisión del motor. Y básicamente por lo que se trata de hacer aquí es expandir el aire para que gane presión y enfriarlo también un poquito luego cuando pase por el intercooler. Aquí vemos con la imagen del coche design, bueno, pues se reveló un poquito el fondo de Ferrari. La mayoría de fondos veréis que son bastante parecidos entre sí en la Fórmula 1, pero tienen sus detalles cada uno y de lucha contra el porpoising o contra ese cabeceo, perdón. En este caso concreto Ferrari, como veis, tiene aquí como una especie de patín que va acompañando a esa flecha azul que veis que la señala aquí muy bien, está en la cuenta de Nicolas Carpentiers. Esa flecha azul veis que tiene ahí ese patín. Eso es básicamente para tratar de que este aire de este sistema, porque sería un sistema aerodinámico, estos flujos aerodinámicos inferiores que tienen muy poca presión, tengan contacto o digamos energéticamente hablando, intercambien energía con los flujos aerodinámicos exteriores que tienen mayor presión en ese momento. El problema del porpoising, como sabéis, es que la presión aquí inferior aumenta porque el aire se ve un poquito frenado y el coche pues se levanta. Luego vuelve a bajar, el coche baja, así sucesivamente, se entra en una especie de resonancia y es muy incómodo para el piloto y peligroso incluso en algunos aspectos, sobre todo por estas suspensiones tan rígidas y estos neumáticos de 18 pulgadas. Pero bueno, era simplemente quería que vierais cómo van los equipos tratando de sellar el fondo, porque en realidad lo más importante es que el fondo esté lo más sellado posible o lo mejor sellado posible para que no haya interacción entre estos flujos aerodinámicos exteriores y el flujo aerodinámico que viaja por debajo del vehículo o por los canales, por los famosos canales del fondo del vehículo. En el caso de Red Bull está un poquito diferente. Red Bull ataca un poquito más adelante en la zona del Venturi principal. El Venturi principal está justo en esta zona de aquí, que es la parte interior, porque estas fans, que son esta zona de aquí exterior, están hechas de manera que el aire sucio que traslada la rueda, que se puede mezclar con el otro aire que quieres que se introduzca debajo del fondo, pues lo que hace es tratar de compensarlo con unos vórtices que se generan aquí y aquí en esta zona. O sea, estas pletinas o estas
barreras, ¿no? Por decirlo así, esas pantallas que se colocan a la entrada del fondo, lo que hacen es generar vórtices, los cuales energizan ese flujo y hacen que no se salga, que no se escape hacia el exterior, que no interaccione con el flujo de aire exterior. Y luego también Red Bull utiliza esa geometría trasera un poquito más compleja que la de Ferrari, precisamente para eso mismo también, para que el coche no vea que su flujo inferior interacciona con el flujo exterior con más presión y por lo tanto pues se pierde capacidad de succión de ese fondo. Aquí veis también más imágenes de lo mismo, de lo que estaba explicando. Veis cómo tiene esas formas, esa pequeña lóbulo o protuberancia, podríamos decirlo, que lo que pretenden es, digamos, ayudar a ese canal Venturi a generar todavía más succión mediante la energización de ese flujo, darle velocidad a ese flujo, básica y llanamente. Y bueno, otra cuestión interesante, ¿no? de todo esto que está sucediendo en Fórmula 1 ahora, con estos nuevos Fórmula 1 y con estos nuevos barcos, ¿no? Como se les llama ahora. Y aquí, bueno, el de McLaren, que estaba también bastante curioso el diseño. Bastante más sencillo también, como veis, pero todos los equipos ya están empezando a intentar aislar lo más posible toda esta zona de aquí, que es la zona de arranque del difusor. Están empezando a cambiar todas esas superficies inferiores, ese escalón que hace el coche en el fondo, donde va alojado toda la mecánica del vehículo, y tratando, bueno, pues de aislar ese flujo de aire inferior con este tipo de geometría, este tipo de escalonamientos. Veis cómo todo eso ayuda a que el aire siga teniendo mucha velocidad y por lo tanto no se vea influenciado por parte del aire exterior que trate de impedir, ¿no? Ese movimiento. Al final los flujos interaccionan y ven reducida su energía. Por un lado la energía cinética del flujo inferior y por otro lado la energía potencial del flujo exterior. Se compensan porque todo en la naturaleza tiende a estado de equilibrio, así que hay que tratar de evitar que estos flujos busquen el estado de equilibrio, salvo cuando el flujo ya ha salido por la parte trasera, por el difusor, y se encuentra con el aire que estaba en el ambiente, que ahí ya te da igual porque tu coche ya se ha marchado, así que ahí no hay ningún problema, ahí ya sería todo ya estaría todo bien. Y bueno, por mi parte ya mucho más de hablar de Mónaco ya pues no me queda. Esta imagen me ha llamado mucho la atención, la verdad. Ya digo, toda la empaquetadura de la unidad de potencia Honda, toda esta zona de aquí. Este es el intercooler de otro radiador que se coloca aquí para aprovechar ese aire fresco que entra por la parte superior, por la toma superior, por el airbox, y que va hacia el plenum. Bueno, pues parte de ese aire se utiliza aquí. Y además veis aquí las branquias propiamente dichas, veis cómo asoman por la parte inferior y veis que están orientadas de manera que reciben el aire caliente que sale del radiador. Esas branquias lo que hacen es generar una corriente de aire que imita la forma de la carrocería del coche hacia la parte trasera, o sea, hacia lo que es el alerón, y luego la salida del capó motor, esa salida que se hace lobular, lo que hace es que el aire caliente que sale de esta zona de aquí, del intercooler de aquí, y todo lo que es el calor del motor, vaya hacia el wing wing, hacia esas alas que hay debajo del alerón principal, que están situadas un poquito por encima de la salida de escape del motor y que generan carga también. Bueno, pues eso también se hace. Todos los coches buscan ese diseño, unos consiguen, otros no tanto, pero todos buscan lo mismo. Y nada, repasando, creo que no se me olvida nada de lo que os quería enseñar. Y bueno, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que queráis hacerme sobre esto, sobre los fondos o sobre otra cosa, pues ya me vais diciendo, y si no, pues vamos ya mirando a ver con quién os dejo o con quién nos dejo haciendo raid. Ya veo que los Isma están teniendo una conversación bastante interesante.
Por lo visto, donde he debido de estar toda la emoción. Sí, claro. Papul Pushing, el de Checo bajando el chat del lunes. Ahora, me parece que ha mandado un comunicado a. O había escrito un comunicado, o ha mandado un comunicado a la prensa pidiendo perdón y ese tipo de cosas. En fin, bueno, ya veo que lo habéis pasado bien mientras yo estoy aquí explicando. Bueno, pues. Pues nada, Si no tenéis ninguna cuestión, voy a quedarme con esta imagen del Red Bull que me parece. O nos quedamos con la imagen del principio que ha sido el motivo de este directo, de este pequeño directo que he hecho hoy, bastante corto. De esa imagen de Mick Schumacher. Bueno, del coche de Mick Schumacher. ¿Vienes el domingo? Hombre, pues si. No sé a qué hora. ¿A qué hora sería? Porque si es por la tarde, creo que sí. Bueno, por la tarde. Por la tarde noche. Tendría que ser. Porque tengo compromisos. Tengo compromisos a mediodía. Compromisos culinarios. Y no puedo. No puedo descartarlo. Bueno, luego ya os podré ir diciendo de todas maneras. Si es posible. A lo mejor es muy pronto a las 6:30 incluso, pero bueno, ya os iré comentando. Hasta la noche no hay indica. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, vamos a ver. En Raid veo que no hay nadie de los recomendables, así que vamos a buscar a ver con quién os dejo hoy. Si tenéis alguna sugerencia podéis dejarla por aquí podéis dejarla por aquí por el chat, vamos, alguna sugerencia de raid si queréis ver algún canal en particular de Twitch o algo. Bueno, pues vamos a ver si me deja. Fittipaldi Bronze. Se me está yendo un poquillo la cabeza, ¿Steiner tiene canal de Twitch? Pues no lo sé. Pero debería de tenerlo, porque desde luego sería muy divertido, la verdad. Vamos a ver. Alien Sports. ¿Cómo va el ajedrez? Si os va el ajedrez, os voy a dejar con la gente del ajedrez. En un canal de verdad. Vale, de los pilotos. Pues os voy a dejar con esta gente del ajedrez. Yo voy a ir haciendo ya la raid y me voy despidiendo.